Bueno, pues volvemos a vivir otro octubre de desastre. Se repiten los mismos patrones. Por ejemplo, con lo que sucedió con Otis, estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia del sexenio pasado, pues ahí enfrentándose, por supuesto, y con razón a ciudadanos desesperados, pero estuvo ahí atendiendo. Algo está fallando en el gobierno, evidentemente. Algo sigue fallando en el gobierno porque lo mismo que Otis, y recordará que lo platicamos en su momento, pues las autoridades están en otra cosa. Las autoridades están viajando en helicópteros o en aviones privados, o están en las campañas, o están grabando promocionales para decir que el gobierno es perfecto, y me refiero específicamente a Veracruz y a Puebla, ¿no? Ahí la señora Rocío Nale incluso se atrevió a colocar un tuit en donde decía que la población estaba bien. La población está bien. Sigue lloviendo en la Huasteca, continúan zonas inundadas, pero sobrevolamos y la población está bien. Luego dijo que se había desbordado, pero poquito, ¿no? Poquito, uno de los ríos. Y esta intención siempre de minimizar las cosas, porque confunden la seguridad con la política y confunden las tragedias con la política, nos lleva de nuevo a la cifra de 47 muertos en varios estados de la República. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se lo pregunto a los gobernadores. Se lo pregunto a Protección Civil y a Conagua. ¿Por qué? Porque sí hubo una alerta de la Comisión Nacional del Agua. Le voy a leer aquí pues el comunicado que emitieron el jueves 9 de octubre. El gobierno de México, mediante la Conagua, dice el comunicado, y la Coordinación Nacional de Protección Civil, refuerza las acciones de alertamiento que no hubo, porque ni siquiera evacuaron a la gente, porque por eso los agarró dormidos, se los llevó la corriente. Bueno, aquí en este comunicado del jueves dice que refuerzan las acciones de alertamiento a la población en general y vigilancia específica en Baja California Sur, en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. En Veracruz, debido a los efectos de la tormenta tropical Raymond, desarrollada durante la mañana de hoy en Guerrero y otros fenómenos meteorológicos. Esto lo publicaron a las 4 de la tarde del jueves. ¿Alguien le hizo caso? Evidentemente no. Otra vez, ¿en qué andaba Protección Civil del Estado? ¿En qué andaba la gobernadora? ¿No lo revisan? ¿No lo revisan todos los días? No es su tarea, no es tarea de la señora directora de Protección Civil, Laura Velázquez, de alertar a la población. Pues no nada más en la página de internet, hábleles por teléfono. Vaya al Estado, les cuesta mucho trabajo. Este fue a las 4 de la tarde. A las 11:25 de la noche, la Comisión Nacional del Agua emitió otro comunicado. La presa Fernando Iriart Valderrama se ubica en el estado de Hidalgo y ha presentado un incremento significativo. Actualmente registra un llenado del 102%. Hidalgo, donde se registra hasta ahora el segundo lugar en número de muertos. ¿Qué estaba haciendo la autoridad de Hidalgo? Cabe señalar, dice este comunicado del jueves a las 11:25 de la noche, que los avisos correspondientes fueron emitidos, fíjense nada más, a Protección Civil de Hidalgo, de Querétaro y de San Luis Potosí, donde estaban los gobernadores de Hidalgo, de Querétaro y de San Luis Potosí. ¿Qué cuentas tienen que dar los directores o directoras de Protección Civil de estos estados que sí recibieron el aviso, según la Conagua, de esta tragedia? Ahí, y tengo algo más que le voy a compartir antes, pero déjeme ver cómo amaneció Veracruz. Gonzalo Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. No está De con... Veracruz, ya en este cuarto día de tragedia que pues se reportó desde el pasado viernes 10 de octubre, pues continúan los trabajos ya solamente ahora de limpieza, de remoción de escombros y también de localización de algunas personas sin vida. Esto pues ha generado también mucha conmoción en los habitantes de las diferentes colonias de Poza Rica, de Tuxpan, también de Álamo en esta región de la Huasteca Baja, también en municipios como Coatzintla que resultaron afectados, si bien en su mayoría de la catástrofe se dio en Poza Rica, pero también hay más municipios que resultaron afectados. Ahora,
pues ha llegado, el día de ayer llegó la ayuda por parte del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, quienes arribaron a esta zona precisamente para apoyar en las labores de limpieza de pues, algunas avenidas principales, también de algunos fraccionamientos, porque ahora pues la gente lo que necesita es sacar todo ese lodo que pues dejó esta inundación, sacar todas sus cosas prácticamente ya deshechas, echadas a perder, ponerlas en estos pues, accesos principales para que en algún momento llegue la autoridad y se pueda llevar todo este Sí. desecho ya. Y también pues está viendo el apoyo mayormente de la sociedad porque vemos Ujú. más camionetas particulares que llegan de diferentes municipios de la región, como Papantla, Martínez de la Torre, Misantla, de toda esta zona, con pues víveres, con Sí. ropa, con alimentos. Son ellos quienes están apoyando mayormente en todas estas zonas de desastre, Bueno, Azucena. ya estuvo la presidenta ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues su presencia, dicen, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Pues sirve para presionar a los alcaldes, para presionar a los gobernadores y para pedirles cuentas, porque esto se alertó por parte de la Conagua. Aquí tengo los documentos, los comunicados, y no hicieron absolutamente nada por prevenir. Uno de los reclamos, Gonzalo, a la gobernadora, pues es que no evacuaron los lugares en donde se esperaban estas posibles inundaciones, ¿no? Eso se llama prevención. No reaccionar después de la tragedia, no, para eso hay una cultura teóricamente de prevención que no se hizo evidentemente en Veracruz, Gonzalo. Bueno, hay muchas quejas por parte de la ciudadanía, precisamente de los afectados, quien dicen que no les alertaron, incluso ellos señalaban que solamente veían pasar al personal de protección civil, pero específicamente no les daban ninguna indicación, no les daban instrucciones, simplemente los veían pasar ahí en estas calles. Y es que, déjame comentarte, Azucena, que el nivel del agua creció de un momento a otro. Ellos señalan que pues estaban guardando algunas cosas, incluso subiéndolas a un segundo piso. Cuando ellos intentaron reaccionar, pues simplemente el agua se les vino y ya incluso no pudieron ni salir de sus domicilios, tuvieron que Ajá. irse a segundos o terceros pisos y ahí resguardarse hasta esperar que descendiera el nivel del río Cazones. Así es, el río Cazones que se desbordó poquito, que se desbordó poquito, decía Rocío Nale. Es que ese es el problema. Las palabras de los gobernantes pesan. Y entonces ella minimiza la alerta. Se desbordó poquito, dijo. Y entonces, pues viene la subida del río, y se lleva casas y negocios y gente y automóviles, y ahora estamos contando la tragedia. Se desbordó poquito, dijo Rocío Nale en Veracruz, la población está bien y además se está mencionando, tú no sé si tengas más información, Gonzalo, que no se renovó la póliza de seguros contra desastres naturales. ¿Sabes algo Eh, ahí en Veracruz? no, hasta el momento esa información no se ha hecho pública, no nos hemos enterado sobre ese tema. Lo que sí hemos visto es que ha habido mucha deficiencia en algunos casos sobre los apoyos, sobre la entrega, para poder, la coordinación también sobre poder agilizar toda esta entrega de apoyos para pues, los afectados, Azucena. Así es, y bueno, ¿por qué sí funcionaba bueno, por qué era importante el Fonden? Por las reglas de operación. En el Fonden había dinero disponible, personal, es decir, había un resorte que se debía activar, en la teoría y en la práctica, que se debía activar de inmediato, cuando había un desastre natural. Ahora se tiene que pedir permiso al Congreso para que dé recursos extraordinarios y entonces ellos hagan una partida tal, tal, tal. ¿Con qué respondemos? Con el plan DN3. Es con lo que podemos responder. Y no minimizo, al contrario, gracias a la labor del Ejército y en algunos casos de la Marina, pero no es suficiente. Entonces seguimos pagando las decisiones y los caprichos del señor López Obrador. Va a proponer la oposición ahora que se recupere en el 2026. Vamos a ver cuál es la respuesta de los diputados y senadores de Morena. Bueno, Gonzalo, pues listo. Gracias por el reporte. Ya no está lloviendo, ¿verdad? No, afortunadamente ya no está lloviendo, pero sí déjame comentarte, Azucena, que más al norte de Veracruz, en lo que es el municipio de Pánuco, ya colindante con Tampico, el día de ayer por la noche, pues se desbordó el río Pánuco. Ahí Ah, también, pues ya vamos a esperar durante estas próximas horas cuál es el reporte por bueno, parte también de las personas afectadas, pero también de las autoridades e sí, informar. Pero afortunadamente en todo lo que es Poza Rica y su zona metropolitana, ya bueno, desde el día sábado dejó de llover, ya muy bien. pues se Nos alcanzó el corte, querido Gonzalo Santiago, ahí en Veracruz. Entonces quedamos pendientes de lo que pasa con el desbordamiento del río Pánuco.
Así es, Azucena, pues te comentaba que el día de ayer, alrededor de las 10, 11 de la noche, comenzó a informarse sobre el desbordamiento también del río Pánuco, el cual deja pues varias afectaciones en esos municipios de la zona norte del estado de Veracruz. Vamos a estar pendientes para las próximas horas, ya del transcurso de este lunes, pues, conocer afectaciones, conocer también qué es lo que está ocurriendo y bueno, pues también te decía que ya aquí en Poza Rica y la zona metropolitana, Sí. afortunadamente ya dejó de llover. Bueno, al ratito regresamos contigo, por favor, si hay más información. Gonzalo, cuídate y muchas gracias. Claro que sí, Azucena, estamos pendientes. Muy buenos días. Gracias.